hace 10 años era que faltaba probablemente gente capacitada en temas de transformación digital o de e-commerce. Había muy pocos recursos, eran muy caros. Y eso, afortunadamente, si tú te paras hoy en 2024, se han formado en los últimos 4 o 5 años una cantidad de talento impresionante. Entonces, en ese momento era, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? Tal vez traer talento de otros lados para apuntalar y acelerar esto. Y hoy en día, sin embargo, no, hoy en día ese talento está local, pero hay otros mercados por ahí en otros países de Centroamérica que me sigo encontrando con esa problemática. Empresas que van a eventos en Estados Unidos, se contratan una solución increíble, la llevan de regreso a su... Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Guido Boulé, director para Latinoamérica de GrowLat, empresa especializada en la distribución de marcas de tecnología para el mercado LATAM y desarrollo de soluciones propias. Guido, bienvenido al Club del Retail. José Mauricio, ¿qué tal? Oye, me gustaría comenzar preguntándote cómo llegas a México, cómo es esa aventura de venir de Argentina para México. Mira, empezó hace un buen de tiempo, ya hace casi 10 años, un poquito menos. En el 2015 yo empiezo con este proceso de expansión regional de MailUp, en ese momento nuestro producto principal. Y bueno, me subo a un tour regional de eventos en toda Latinoamérica. Me subo a dos tours de eventos. Era el eShow era uno y el otro era el e-commerce day. Y bueno, entonces el primer evento que hago en México es en 2015, el e-retail day en el Sheraton. Y bueno, ahí llego a México con una expectativa de encontrarme, claro, un mercado súper grande, me esperaba, cercano a Estados Unidos, muy avanzado. Y bueno, llego a México y me encuentro que todavía no estaba tan avanzado como me esperaba. Entonces digo, bueno, acá hay una oportunidad enorme, pero va a llevar mucho trabajo. Entonces, ahí empezamos con todo un plan que fueron varios años y ya llegó un punto donde creo que habrá sido en 2019, yo vivía en Argentina, en Buenos Aires en ese momento, y yo iba y venía, ¿no? Iba y venía, que al principio iba y venía 2, 3 veces por año, después se empezó a convertir en una vez por mes, y llegó un punto que, bueno, me agarra la pandemia en 2020, que yo justo estuve todo el mes he estado creo que todo febrero en Ciudad de México, bueno, regreso a Argentina, me quedo frenado ahí, no me puedo mover por meses, porque la cuarentena en Buenos Aires, en Argentina, había sido muy estricta. Y bueno, ya cuando se libera un poco el tema, empiezan a restablecerse los vuelos y todo, ahí tomamos con mi esposa la decisión de decir, bueno, nada, en vez de ir y venir, digo, ya es un momento de ir a instalarnos permanentemente. Y bueno, diciembre de 2020 ya finalmente llego y me instalo en Ciudad de México, que ya son 3 años y medio, más o menos, casi 4 años. Oye, ahorita comentabas, en esos inicios 2015, pensabas que en México la situación era diferente. ¿Qué panorama te encontraste en esta industria del e-commerce en México diferente a lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Argentina? Bien, estamos hablando, repito, hace casi 10 años. Y en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, había un panorama similar a nivel adopción de tecnología, temas de startups, emprendedurismo, temas de adopción de transformación digital en lo que era el retail físico. Y cuando llego a México me doy cuenta que aquí estábamos varios años atrás en varios sentidos. Me acuerdo que una de las grandes preocupaciones era temas de fraude, había temas de demanda versus oferta, como que muchas marcas no apostaban al e-commerce y al digital porque sentían que todavía la oferta no estaba lista. Entonces, realmente sí, fue un poco un choque porque yo me esperaba ser un mercado tan grande y tan importante, me esperaba que estuviera más adelantado que por ahí lo que era otros mercados que ya conocía. Y me encontré en una situación por ahí, algunos años atrás, donde estaba este tema, ¿no? Más que nada era una decisión de partir o no en ese rumbo de transformación digital, que un poco haciendo fast forward, eso fue en 2015, en 2016 regreso, estaba un poquito mejor, pero seguía igual. Y ya en 2017 también regreso a la gira de eventos y ahí noto un cambio. Digo, acá algo cambió, ¿qué está pasando? Y había empezado a ver como todo un tema de una revolución a nivel inversión, transformación digital. Y esto es una opinión mía, digo, no sé si ciertamente es así, pero yo creo que hubo un cambio. Por esos años Amazon empezó a invertir muy fuerte en México, porque yo recuerdo que en ese momento la gente compraba más en Amazon US que en Amazon México.
Entonces Amazon empieza a hacer inversiones, pone Amazon Prime, empieza a traer los productos estrella, no sé, el Kindle, ese tipo de productos a mejores precios en México. Entonces creo que ahí Amazon hace una gran inversión. Mercado Libre creo que hace también otra gran inversión. Eh, Empiezan a llegar las super aplicaciones, empieza a llegar Rappi, ese tipo de cosas. Y eso creo que empezó a dinamizar que el retail tradicional empezara a invertir en serio en e-commerce, en transformación digital. Entonces dije, bueno, esto está por explotar, va a crecer y claro, eso era un poco lo que yo me esperaba de México, ¿no? Un mercado tan grande, con tanto poder económico, digo, esto cuando realmente se decida a partir, va a pasar a todos los demás, ¿no? Y un poco en 2017 fue cuando yo decidí realmente invertir y ahí fue que creamos la empresa aquí en México y bueno, empecé a dejar de venir 2, 3 veces al año y empecé a venir realmente muy seguido. Y hoy, ¿cómo ves esa situación comparando México con el resto de los mercados de Latinoamérica? Tú tienes participación en muchos de estos mercados. ¿Crees que la situación ya se ha emparejado o sigue estando un paso atrás de grandes mercados como puede ser Brasil o Argentina? No, yo creo que hoy está emparejado y ya estamos, creo que en pos incluso de superar otros mercados que antes estaban por delante. En México en los últimos años, y creo que la pandemia ha sido un acelerador, pero no fue el inicio. Yo creo que esto ya venía de antes de la pandemia realmente lo terminó de acelerar. Hoy México está en un estadio a nivel mercado, a nivel transformación digital, a nivel, fíjate, todo lo que son temas de startups aceleradas por Venture Capital, tema de unicornios, donde ya creo que México agarró esa inercia que le faltaba y ya creo que hoy está por delante de muchos mercados que antes estaban por delante. Oye, platicando un poquito de GrowLab, ya tienes casi 10 años desarrollando tu empresa. ¿Cómo nace esta idea de comenzar GrowLab? Bien, yo trabajaba, antes de empezar con esto, trabajaba en una empresa también de software as a service, también de marketing automation, que era una empresa regional de origen chileno. Yo trabajaba como el country manager para Argentina. Y Argentina es un país que tiene ciclos, ¿no? Tiene años que son muy buenos, años que son muy malos. Y yo veía que a mí me estaba costando mucho desarrollar el negocio en Argentina. En cambio, veía que mis compañeros en otros mercados les iba muy bien. Entonces yo decía, o estoy haciendo algo muy, muy mal yo, o en otros mercados hay oportunidades que me estoy perdiendo. Entonces yo ya traía ganas de hacer algo a nivel regional. Y bueno, surge la oportunidad de trabajar junto a Mailab. Conozco al CEO de Mailab, Nazareno Gorni, que traía esta idea. Ellos son una empresa nacida en Italia y querían traerla a América Latina. Y bueno, estaban viendo distintos caminos para hacer su desembarco en América Latina, distintas opciones, adquisiciones, partir de cero, etcétera. Y bueno, llegamos finalmente a construir este joint venture donde un poco yo empiezo con este plan de desarrollo regional y ahí es donde surge el tema de si iba a trabajar directamente para ellos, si iba a ser un partner y bueno, surgimos con este modelo donde creamos Growler, que en ese momento, digamos, no lo llamamos de esa manera, eso se terminó haciendo un rebranding hace no tanto, sino que dijimos, bueno, somos MailUp Latam, somos el distribuidor oficial, autorizado y único para América Latina y resolvimos un poco todo este proceso de tropicalización y adaptación, y localization, porque Latinoamérica es un mercado muy grande, pero también es complejo. Son muchos países, cada país tiene sus temas impositivos, cada país tiene sus temas laborales, sus tipos de cambio. Entonces, un poco mi idea de crear esta empresa era facilitarle a esta empresa europea que cotizaba en bolsa todo ese desembarco en América Latina con todas sus complejidades y particularidades de los distintos territorios, ¿no? Y específicamente en el tema de MailUp, es una solución de marketing automation, ¿correcto? Correcto, Mailop es una solución de marketing automation que es de origen italiano, es una empresa que tiene 20 años, que inicia con 5 founders que tienen una agencia de marketing digital y bueno, construyen este producto, se dan cuenta que el producto había una oportunidad enorme, terminan pivoteando la empresa completamente hacia eso y bueno, fast forward, años más tarde, en 2013 creo que bueno, salen a bolsa en Italia, levantan capital y empiezan un proceso de internacionalización, expansión, adquiriendo empresas en distintos países. Y bueno, en Latinoamérica un poco fueron por el camino de hacer este joint venture con nosotros. Y en el tema de marketing automation, en esa época, ¿qué oportunidades veías? ¿Cómo era la industria en ese momento para estas estrategias de automatización de marketing? Bien, a nivel industria yo notaba algo interesante que era veníamos de cuando yo empecé en esta industria del email marketing y el automation en 2010. Había muy malas prácticas a nivel Latinoamérica, el tema del trabajo de las bases de datos no se le tenía tanta consideración,
las marcas y los clientes no tenían tanta idea entre qué era hacer email marketing o qué era hacer automation versus qué era hacer spam. Entonces había mucho trabajo a nivel, digamos, evangelización y a nivel educación del canal. Y un poco lo que yo veo con MailUp es que yo veía que había dos tipos de soluciones en el mercado en Latinoamérica en ese entonces. Las soluciones locales o regionales, que había 5 o 6 empresas que eran latinoamericanas y tenían productos que funcionaban bien para el mercado latinoamericano, y tenías soluciones world class europeas o norteamericanas que tenían unos productos que técnicamente eran realmente muy superiores, pero tenían este tema que no tenían la capa de localization, de soporte en tu país, facturación en tu país. Entonces yo veía en MailUp la oportunidad de traer una tecnología que en ese momento tenía muchas ventajas y certificaciones más que nada internacionales a nivel de entrega de los correos y temas que las compañías locales no tenían en ese momento, y hacer una propuesta de valor intermedia. Ok, te traigo una tecnología con ciertas características que tienen las World Class, pero con la cercanía y el acompañamiento que te podemos dar con una empresa nacida y pensada localmente, ¿no? Porque yo un poco la oportunidad que detectaba y detecto hoy en día que todo lo que son tecnologías relacionadas al marketing en general, primero que todas tienden a converger a nivel funcionalidades donde hoy yo tengo una funcionalidad que el otro no tiene, pero el otro la va a desarrollar entonces en algún punto la tecnología termina comoditizándose y la parte que cobra mayor valor para mí es esa capa de cercanía, de soporte, de entender la necesidad del cliente local y cómo puedo traducir uno esos features o funcionalidades que uno tiene y hacer que funcionen dentro de la estrategia del cliente local. Entonces, no es lo mismo trabajar con un retailer en Argentina que trabajar con un retailer en México. Hay diferencias a nivel mercados, a nivel cultura, a nivel recursos, que un tema que nos pasaba en México hace 10 años era que faltaba probablemente gente capacitada en temas de transformación digital o de e-commerce. Había muy pocos recursos, eran muy caros. Y eso, afortunadamente, si tú te paras hoy en 2024, se han formado en los últimos 4 o 5 años una cantidad de talento impresionante. Entonces, en ese momento era, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer? Tal vez traer talento de otros lados para puntalar y acelerar esto. Y hoy en día, sin embargo, no, hoy en día ese talento está local, pero hay otros mercados por ahí, en otros países de Centroamérica, que me sigo encontrando con esa problemática. Empresas que van a eventos en Estados Unidos, se contratan una solución increíble, la llevan de regreso a su país y después no le funciona. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen los equipos preparados para trabajar con ese tipo de solución. Y ahorita comentabas en MailUp la diferencia entre marketing automation, email marketing, marketing tradicional. ¿Nos puedes explicar esa diferencia de lo que es la automatización de marketing contra el email marketing tradicional? Sí, mira, es un poco, email marketing existe hace muchos, muchos años y algo curioso o entretenido es que desde que yo trabajo en esto hace 14 años, 2010, siempre vengo escuchando lo mismo. El email marketing ya no sirve, el email marketing ya no funciona, esto se va a morir, esto ya murió, los jóvenes no utilizan email. Entonces, es divertido porque, o sea, eso lo escuchas hace años y hoy a 2024, si tú miras estadísticas internacionales de cuáles son los canales que más crecen, cuáles son los canales que más convierten, cuáles son los canales más rentables, el email siempre está en el podio de los top 3. Ahora, lo que ha hecho el email para poder reinventarse y 15 años después o 20 años después seguir estando vigente es ayornarse y adaptarse y reinventarse. Entonces, estamos pasando de campañas hace 10 años donde el cliente construía su base de datos, impactaba toda la base con un mensaje único para todos los clientes. Pasamos a una siguiente instancia donde ya empezamos a trabajar lo que son audiencias y campañas segmentadas con distintos tipos de segmentaciones en base a comportamientos, en base a perfiles demográficos, en base a compra. Entonces esas son campañas que tienen mayor relevancia porque es un mensaje mucho más acotado a ese segmento, con lo cual convierten mejor. Y luego pasamos a lo que son campañas automatizadas, que un poco hoy es donde más se está poniendo foco, que ya son campañas en base a patrones de comportamiento más complejos, en base a análisis de datos, en base a AI. Entonces, y un error común, aunque yo considero un error, que te pasa que hoy a veces vas a ver un cliente y te dicen, yo no quiero hacer más campañas masivas, yo no quiero hacer más campañas segmentadas, yo quiero puro automation
uno a uno personalizado, AI 360, y dices, momento, porque digo, para todo hay un uso. Entonces, una estrategia balanceada y correcta para un retailer en email marketing y en automation es combinar estos envíos de alcance. Hay veces que hay que pegarle a toda la base, porque tal vez esa campaña de alcance te va a dar tráfico y volumen, y tal vez si tú la segmentas demasiado, tal vez parte de ese tráfico lo perdías. Por otro lado, tienes que hacer campañas ya segmentadas en base a los intereses de tu audiencia, porque si no, no eres relevante. Si no eres relevante, pierde el interés. Y tienes que combinarlo con campañas ya totalmente automatizadas, con recomendaciones de producto a nivel uno a uno, en base a lo que tú estuviste viendo, en base a lo que un algoritmo determina que a ti te va a interesar, pero es una combinación de las tres. Digamos, las mismas que hacíamos hace 15 años, las que hacíamos hace 5 y las que estamos haciendo ahora. Y eso, si uno tiene un buen mix y uno entiende a su audiencia, va a hacer que los resultados sean mejores, ¿no? Que elegir, no sé, o un tipo o el otro. Entonces, un poco, perdón, terminando la idea, a ver, un poco email marketing era solo por mail. Cuando hablamos de automation, un poco este tipo de soluciones nos hemos convertido ya en orquestadores de comunicación ya omnicanal. Digo, el email es un canal y sigue siendo de los más importantes a nivel ROI. ¿Por qué? Porque es un canal que es muy económico, es un canal que no es muy invasivo. Gmail, Hotmail, Yahoo, los distintos ISPs se han vuelto muy buenos filtrando qué es qué, con lo cual antes uno de los miedos de suscribirse, por ejemplo, a un retailer era, me van a llenar de correos y ese correo me va a molestar en mi día a día. ¿Por qué? Se me mezcla el correo de mi jefe con, como estos ISPs, como Gmail, se han vuelto súper buenos. Generalmente lo que es una promoción va a ir al tab de promociones, lo que es una notificación. Eso ha hecho que la gente se anime a dejar el correo y sigue siendo un canal muy eficiente. Ahora, hay otros canales que son parte de esta misma estrategia, lo hacemos con las mismas soluciones, como el canal SMS, como el canal Push, Notifications, como el canal WhatsApp. Entonces, un poco hoy lo que venimos, todas las soluciones de la industria, muy enfocados en, ok, acá cuál es el foco, trabajar la data, integrar los datos de los distintos puntos de la organización, de la tienda física, del e-commerce, del CRM, utilizar esa data para qué? Para generar audiencias, y estas audiencias luego las impactamos por estos canales, donde el email es uno de los canales, pero todos estos que mencioné también. Y ahí un poco entra este tema de automation, ya no es solo email, es marketing automation, ya es omnicanal. Y habrá gente que por ahí es mucho mejor impactarla por un WhatsApp, y hay gente que es mucho mejor impactarla por un mail. Ahí entra un poco la capa tecnológica que nosotros y otras empresas proveemos, que es, bueno, cómo trabajar esa data en forma automatizada para que esto escale. Porque antes era todo manual, era alguien decidía que este segmento se le mandaba esta campaña. Bueno, hoy todo eso ya pasa por Machine Learning, pasa por AI, y bueno, ahora con el surgimiento de la AI generativa, esto va a seguir evolucionando cada vez más, porque ya los mails van a ser realmente cada vez más personalizados. Ya no es solamente un hola Guido, aquí está tu oferta. O, por ejemplo, en el estado que estamos hoy es hola Guido, y ya esa oferta, esos productos que te muestro, hay un algoritmo que está decidiendo por qué te voy a mostrar esos. Ya cuando vamos a AI generativa, por ejemplo, mira, la semana pasada estuve en un evento en Barcelona, en el Shop Talk, y vi una charla muy interesante de el CTO de Starbucks India. Y el tipo contaba que ya a nivel comunicación en India, están haciendo ya comunicación muy personalizada en base a en qué tienda compras, qué bebidas consumes. Entonces ya cada correo es único. ¿Pero por qué? Porque tienen una AI atrás que toma toda esta data, todos estos puntos de venta, y lo traduce en una comunicación ya totalmente personalizada. Eso obviamente en Latinoamérica también lo hacemos, pero creo que la AI generativa va todavía a llevar un nivel más de lo que estamos hoy. Oye, Guido, y hablando del cliente ideal de MailUp, ¿tienen ustedes identificado cuál es el cliente ideal? Yo quiero suponer que cuando comenzaste con este proyecto ya hace bastantes años, tal vez el enfoque era mucho en e-commerce, en clientes de e-commerce digital. ¿Hoy ha evolucionado a otro tipo de cliente o siguen muy enfocados en el cliente digital? Perfecto. Nosotros, a ver, con MailUp, el e-commerce siempre fue uno de los focos, porque a mí personalmente es una industria que me apasiona. Pero si tú te vas a MailUp como solución, yo te diría que la mitad de los clientes de MailUp no son de e-commerce, sino que son otras industrias como, por decir una cosa, banca, finanzas, seguros, compañías telefónicas, utilities, medicina. ¿Por qué? Porque son muchas empresas que tienen
en ese canal específico necesidad de hacer comunicaciones masivas. Por ejemplo, no sé, si eres una compañía telefónica, seguramente tienes que enviar no solo campañas publicitarias, sino también temas de tu factura, tu recibo de pago, notificaciones transaccionales, como por ejemplo, no sé, tu línea telefónica tal día vence. Entonces, en general, si tú miras nuestro mix en lo que es MailUp, yo te diría que el e-commerce es un 50%. Ahora, eh, cuando empezábamos, solo teníamos MailUp. Con el camino fuimos detectando otras necesidades, aprendiendo sobre otras industrias y nosotros hoy en nuestro stack de tecnologías y servicios que brindamos, hay otras que sí están 100% dedicadas por ahí a lo que es el retail commerce. Y un poco algo interesante, digo, también yo me subí mucho a lo que es e-commerce y a la ola del e-commerce porque el e-commerce ha sido también por ahí un hilo conductor transversal. Tú ibas o vas hoy en día a cualquier evento de e-commerce y no tienes solamente retailers. Tienes gente de banca, finanzas, todas las distintas industrias se terminan convergiendo. Yo creo que hoy esos eventos ya no son ni siquiera son de e-commerce, son eventos que terminan tendiendo hacia la transformación digital, donde el e-commerce es una parte de la misma. Pero bueno, como digo, siempre a mí lo que es el retail commerce en particular es algo que a mí me apasiona, entonces yo termino por a veces muy sesgado. eh, Me encuentro trabajando mucho con eso, pero por suerte dentro de mi equipo tengo gente que no, tengo gente que está en el vertical finanzas y se dedica por ahí a ese rubro en particular, que tiene cosas similares a lo que hace un retailer y cosas totalmente distintas. Y algo que por lo menos en estos 10 años nos ha sido muy enriquecedor muchas veces es tomar estrategias o ideas de un rubro y hacer un cruce con otro rubro. Porque tal vez te vas con el del rubro, no sé, por decirte una cosa, de seguros y le dices, sí, oye, ¿por qué no pruebas esto que no sé, un cliente de medicina probó esta estrategia y le funcionó? Entonces también es enriquecedor trabajar con distintos perfiles de clientes porque muchas veces tienen ideas que realmente no se te hubieran ocurrido para un rubro en particular. ¿Y cómo sería el proceso para un cliente integrarse, en este caso específico, a MailUp? ¿Es un proceso que yo hago de forma independiente o es un proceso donde GrowLab se involucra para integrar la solución? Es una buena pregunta. A ver, nosotros a nivel tecnología hemos desarrollado una capa de tecnología que usamos generalmente en el proceso de onboarding de una cuenta nueva, donde lo tratamos de desarrollar lo más simple posible. Nosotros, por ejemplo, me gustó mucho a mí el approach de una solución que empecé a usar hace muchos años, que se llama Zapier, que es una plataforma que tú puedes integrar múltiples tecnologías en un lugar y de ahí puedes elegir flujos de comunicación. Entonces, nosotros desarrollamos una herramienta en Growlab de integración que nos permite, con pocos clics, digamos, con un camino siguiente, y con un wizard que te vaya guiando paso a paso, elegir las distintas tecnologías que tienes, ingresar los tokens de las tecnologías que tienen y que eso converja en un punto. Ahora, dicho eso, nosotros a lo que es a nivel procesos, cuando hacemos una propuesta de valor para un cliente nuevo, le damos distintas opciones, ¿no? Hay procesos de self-onboarding, hay procesos de onboarding estándar, procesos premium. Dependiendo quién es el cliente, tal vez es un proceso distinto, porque dentro de nuestra cartera de productos tenemos, incluso por ejemplo, hablando de email marketing, tenemos MailUp, que es una solución para un mid-market o un cliente enterprise, y tenemos Akumba Mail, que es una solución que también es de email marketing, pero es para un cliente más pequeño. Entonces son flujos distintos, porque no es lo mismo un emprendedor que quiere empezar a usar una solución de envío en el día que cuando te vas con un corporativo que hay 200 temas a nivel legales. Entonces, ahí lo que hicimos es una capa al margen de la tecnológica, un equipo de onboarding que dependiendo quién es el cliente se le va por un camino o por el otro, pero siempre acompañamos a que ese onboarding sea rápido y fácil, porque a mí lo que me pasaba con algunas soluciones que usaba en el pasado, que el proceso era muy lento, muy engorroso. Y digo, estamos en un mundo de tecnología, las cosas tienen que ser rápidas. Entonces, muchas veces depende más del cliente y cuáles son sus procesos internos, cuánto se demora un onboarding. Pero para darte un ejemplo, un onboarding de MailUp en general puede demorar una semana y hay clientes que lo sacan en 2 días. ¿Por qué? Porque el cliente también está con sus procesos. Y un proceso de Akumba, por ejemplo, que es una solución para un cliente más pequeño, o sea, ni siquiera lo compra porque entra por un proceso freemium donde empieza con una cuenta gratuita que automáticamente está trabajando, digo, o sea, después por ahí la adopción para llegar al 100% del uso, por ahí eso le lleva más tiempo. Pero sí, yo creo que para que una solución de tecnología sea exitosa, hay que hacerle fácil al cliente esa adopción.
Hoy en GrowLab no nada más representan tecnologías como en el caso de MailUp o Akuma Mail, sino que también han desarrollado soluciones propias como Midway o Combos. Quería preguntarte en qué momento identifican esa necesidad de comenzar a desarrollar soluciones propias. Esto fue hace ya 4 o 5 años, o sea, más o menos a nuestra mitad de camino en lo que es nuestra historia de 10 años. Nosotros empezamos ofreciendo una solución que era MailUp. En el camino, el holding dueño de MailUp, que es el grupo Growens de Italia, ellos empiezan a adquirir otras soluciones, con lo cual nosotros ahí pasamos de tener un solo producto a tener varios productos, ¿no? Entonces, entre un proceso de venta consultiva, entender con el cliente cuáles eran sus necesidades, cuál de nuestros productos era el mejor fit, porque te digo, incluso para, por ejemplo, email marketing tenía dos soluciones diferentes, pero dependiendo quién eras como cliente, te iba a ofrecer una o la otra. Entonces ahí empezamos también un proceso con nuestros equipos de Customer Value, de soporte, de empezar a escuchar al cliente, de entender qué cosas le faltaban a nivel producto, a nivel features, qué puntos de dolor tenían, y detectamos oportunidades de cosas que puntualmente MailUp no tenía y tampoco tenía contemplado tener en el corto plazo. Entonces un poco, obviamente, previo conversarlo internamente con el holding para evitar cualquier tipo de broncas, y decidimos empezar a desarrollarlo nosotros. Todo empezó con un equipo de integraciones. Ese equipo de desarrollo que creamos en Latinoamérica empezó con clientes que me decían, yo necesito integrarme contra tal solución, yo necesito integrarme contra tal RP. Y en vez de la respuesta es ponerle la API y decir, aquí lo tienes, dijimos, démosle la opción de hacerlo nosotros. Entonces empezamos con integraciones, en particular creo que la primera integración importante que desarrollamos fue la integración con Vitex justamente, que en ese momento Vitex solo estaba en América Latina, no existía en ese momento en Europa ni en Estados Unidos, con lo cual a MailUp en ese punto no le interesaba hacer una integración con Vitex. Bueno, desarrollen ustedes localmente y bueno, así lo hicimos. Y como MailUp tiene un API muy flexible, muy potente, pudimos empezar a construir ciertas soluciones como add-ons adicionales al producto principal. Con el tiempo esas soluciones fueron escalando, fueron mirando y cobraron vida propia y se convirtieron en los productos que tenemos hoy. Entonces, Combo surge de un cliente que quería hacer envíos de WhatsApp hace 7 años y en ese punto WhatsApp no era una plataforma muy abierta, por ejemplo. Tú dependías de que Meta te invitara a participar. Bueno, entonces un cliente tenía esa invitación y dijimos, bueno, aprovechemos y resolvamos la necesidad del cliente y así empezamos a trabajar con esa tecnología. Después, obviamente años después, cuando Meta finalmente abrió la posibilidad de a todo el mundo trabajar con WhatsApp como canal, bueno, desarrollamos ahí sí con otras tecnologías y digo, ya pensado como un software as a service, desarrollamos combos. Y en el caso de Midway también surgió como un tema de eh, un cliente que quería integrarse con el punto de venta físico y quería hacer todo un almacenamiento muy complejo de data y hacer, digamos, queries, o sea, audiencias muy complejas. Y eso fue un poco la primera iteración de lo que hoy tenemos como Midway. Pero bueno, todo es un camino, ¿no? Desarrollar producto es un camino que nunca termina y creo que la clave de eso es siempre estar muy cercano al cliente y terminar de entender cuáles son sus puntos de dolor. Y eso abre oportunidades que se convierten en productos. ¿Y cómo decides cuáles de esas oportunidades en realidad puedes perseguir? Es decir, ¿cómo decides en dónde apostarle para, por ejemplo, haber desarrollado Combos o haber desarrollado Midway? Porque estoy seguro que hubo otras oportunidades que decidieron que no valía la pena invertir. Hay varios componentes. Yo creo que la primera pregunta cuando aparece una oportunidad, una necesidad, es el buy versus build. ¿En qué casos me hace sentido desarrollar algo a mí de cero? ¿Y en qué sentidos me hace más sentido ir y buscar una solución existente en los Estados Unidos o en Europa y traerla y hacerle un landing en América Latina, ¿no? Y depende mucho de varias cosas, pero en general de la complejidad del producto, porque como te digo, hay productos que son muy complejos y uno los trae y no funcionan, entonces es mejor por ahí pensar una solución ya de cero eh, adaptada a la necesidad del mercado. Y hay casos donde realmente por ahí desarrollar ese producto es muy costoso, lleva muchos años, entonces, bueno, prefiero por ahí partir con una solución que ya tenga una trayectoria de 7 años no sé, en Alemania, traerlo y adaptarlo. Entonces, primera decisión, buy versus build. Segunda es entender si esa necesidad es una necesidad recurrente de muchos clientes o es de uno solo. Porque, digo, a ver, tenemos hoy 600 clientes en América Latina, imagínate con todos los que trabajamos en 10 años, cada cliente te pide cosas que a veces son descabelladas del momento cero, o a veces tienen sentido, pero cuando lo empiezas a analizar
es el único cliente que te lo pide. Entonces tenemos un proceso por el cual todas estas pedidos de soluciones o puntos de dolor que vamos detectando, los vamos registrando en nuestros sistemas de gestión de trabajo y cuando vemos que alguno realmente, hay muchos clientes que quieren lo mismo, decimos, bueno, acá hay una oportunidad y empezamos a ver este trabajo de si es un feature nuevo que desarrollamos, si es una solución nueva que desarrollamos o si es una solución que vamos a buscar y traemos. Para Growlat, ¿qué sigue en los próximos años? ¿Están ustedes más enfocados en continuar el desarrollo de las soluciones actuales, en integrar o nuevas soluciones que tal vez estén desarrollando en otros países, o el enfoque de seguir desarrollando soluciones propias? Y te lo abro en dos. Por un lado, a nivel de desafíos para los próximos años, estamos empezando a avanzar sobre mercados que todavía no habíamos avanzado. Principalmente estoy muy interesado en lo que es Centroamérica y Brasil. Centroamérica es un mercado que, de vuelta, hoy está varios años detrás de lo que puede ser México, pero empezó a crecer, empezó a desarrollarse. También veo mercados como Paraguay y Bolivia, que también creo que hay muchas oportunidades, con lo cual, por un lado, es empezar a poner foco en países que hasta ahora no veníamos poniéndole mucho foco. Brasil es el caso más interesante, porque Brasil es un mercado también increíble. Pero ¿qué pasa? A mí el día cero que hacemos este joint venture con Mailab, me dicen, queremos que hagas Latinoamérica y Brasil. Y yo le digo, esperen, le digo, para mí Latinoamérica y Brasil son prácticamente continentes separados. Si bien hay cosas similares, Brasil es un mercado muy complejo, muy local. Digo, abrir Brasil es un desafío súper importante y claramente el mercado es muy interesante, pero lleva tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Brasil para nosotros es un desafío a mediano plazo. O sea, no es una, de vuelta, no es una maratón. Hay que ir paso a paso, hay que ir despacio y hay que hacer las cosas bien, porque en cuanto las haces mal, por ahí mataste tu oportunidad. Y con respecto a lo que es tecnologías, seguimos desarrollando las tecnologías que tenemos y estamos un poco también explorando el tema que, de vuelta, esto a mí también me divierte y me interesa mucho. Yo creo que hay una necesidad muy interesante en la integración entre el off y el on, llevarla a niveles todavía más de los que está. Por ejemplo, hablé con muchos CTOs, con muchos CEOs de empresas y te decían, yo recién puedo empezar a traquear a mi cliente en tienda cuando compra. ¿Por qué? Porque tengo un programa de fidelización, entonces ahí le tomo el QR, pero me está costando mucho terminar de entender esos patrones de comportamiento del cliente que entra a la web y viene a la tienda y no compra. Entonces estamos explorando tecnologías también muy ligadas a lo que es el in-store en la tienda, que creo que ahí hay todavía muchísimo por hacer. Y también creo que el mercado se está alineando para ese lado, porque antes si tú veías, si generalmente tenías el e-commerce por un lado y la tienda física por el otro, y cada vez son más retailers que empiezan a fusionar esas áreas. Mira, un caso creo que es muy interesante es ver lo que está pasando con Walmart, donde vamos, Ignacio Caride pasa a ser el director general de Walmart para México, un tipo que venía de e-commerce, con lo cual hay una pauta de que vamos para ese lado. Y también, obviamente, como todos, digo, el hype está puesto en AI, entonces un poco también venimos muy interesados en encontrar las aplicaciones prácticas del AI para la industria, porque el AI está buenísimo, hay miles de opciones, pero ¿cuál es el desafío? Encontrar aplicaciones prácticas donde el valor generado al cliente sea más alto que los costos del AI, porque hoy el AI sigue siendo todavía costoso. Incluso hay muchísimas aplicaciones, que diría la mayoría, que te dicen que tienen AI o tienen Machine Learning, y cuando abres a ver qué hay, en realidad hay mucho if-then, o sea, muchos temas de árboles de decisión. Digo, tal vez tiene un componente de AI, pero todavía estamos en una etapa muy incipiente de lo que es adopción. Entonces creo que ahí hay muchas oportunidades. La parte de Machine Vision me parece que está muy interesante justamente para entender lo que está pasando dentro de una tienda física, esos traqueos de comportamiento dentro de la tienda. Hay muchos temas también de privacidad ligados con el Machine Vision, donde por ahí, por más que la tecnología esté, hay que terminar de entender qué consecuencias o qué tener en cuenta a nivel privacidad, porque digo también, no sé si yo quiero que me traqueen cada cosa que hago dentro de la tienda. Bueno, estamos trabajando con todo eso, así que creo que vamos para ahí. Y a nivel industria, Guido, también tienes mucha experiencia, mucho conocimiento de la industria retail en general, muy tal vez más cargado a la parte de e-commerce. Quería preguntarte a nivel LATAM,
¿consideras que todavía hay oportunidades de desarrollo en la parte de e-commerce o estamos llegando ya a una meseta? A ver, en cierto punto hubo picos de crecimiento muy grandes en pandemia y pospandemia. Yo creo que lo que hubo ahora en lo que es 2023 y todavía tal vez 2024 es un ajuste, o sea, hubo un amesetamiento en lo que son porcentajes de crecimiento de físico versus e-commerce. Mucha gente que compró en e-commerce vuelve a comprar en sus comportamientos en tienda física, con lo cual eso también influye en que haya también baje un poco la inversión, porque hubo, por ejemplo, muchos presupuestos 2023 de los retailers pensando que el crecimiento va a ser X y fue menos que eso, con lo cual hay un proceso que tal vez nos va a llevar 2 o 3 años de ajuste a nivel de inversión. Ahora, ¿quiere decir eso que no hay oportunidades? No, para nada, todo lo contrario. Creo que estamos en lo que yo llamo parar la pelota, ¿no? Tuvimos crecimiento muy fuerte, toca un poco ajustar, hacer un stop, ver qué se hizo, ver qué es lo que falta. Y también lo que estoy viendo es que está habiendo muchas oportunidades en lo que es el mid-market o el tier 2, porque ¿qué pasa? ¿Quiénes fueron los que más invirtieron? Claramente los top players a nivel regional, que son los que más presupuesto tienen. Eso ha hecho que mucha de la tecnología se empiece a volver más accesible. Entonces ahora lo que está empezando a venir es como una segunda oleada, donde yo estoy viendo muchas oportunidades, no en las marcas número uno que tienen presencia a nivel nacional, sino de repente marcas regionales, un retailer de cierta región. Aquí en México particularmente estamos viendo oportunidades, no sé, en Guadalajara, en Colima, en Mérida, digo, y por ahí son clientes más chicos, pero es muy interesante lo que se puede hacer en esos retailers, porque también son tiendas donde por ahí hay mucho más por hacer que en el top player que ya tiene años haciendo cosas en transformación digital. Así que para nosotros la oportunidad es muy grande y creo que ahí encima nuestra propuesta de valor, que es estar todavía mucho más cercano en lo que es equipos locales, de vuelta, facturación local, soporte local, account manager local, creo que para nosotros en particular es una gran oportunidad versus lo que puede ser tal vez para un player one que está en Estados Unidos y que tal vez nada, se enfoca en las top 20 marcas y las 200 que vienen abajo no le interesan tanto. Sí, es verdad. Y en ese segundo tier que comentas, normalmente no hay tanto nivel de atención, o sea, no hay tanta competencia buscando a esas marcas y de repente te encuentras algunas joyas ahí como dices, con una presencia regional dentro de un país, pero que ya acumulando el negocio completo resultan oportunidades bien interesantes. Lo difícil es identificarlas, ¿no? Totalmente. Lo difícil es identificarlas porque también a veces uno por desconocimiento, me ha pasado en un evento que fui ahora en el Shop Talk de Vegas, en febrero creo que fue, que ahí tienen unas sesiones que se llaman los one-to-ones, donde yo había algunos de esos, pero este es impresionante porque hay 2000 mesas y uno es como un Tinder prácticamente, donde te van poniendo empresas y tú dices sí, con esta no, y obviamente en las que tienes match te reúnes. Y había empresas de México que para mí eran totalmente desconocidas y me pasó incluso una que la googleaba y era una empresa química y tú dices, bueno, yo no sé, me reúno y de repente, claro, te reúnes y te dicen, no, bueno, sí, tenemos una empresa química, pero también tenemos estas 3 marcas de moda y entonces también es un proceso empezar a escuchar un poco más y también salir a buscar esas oportunidades, ¿no? Porque digo, como tú dices, tal vez no los van a ver tantos vendors o tantas soluciones por desconocimiento, por falta de tiempo. Entonces, un poco nuestro foco ahora, por ejemplo, en México, creo para lo que queda de este año y el año que viene, es eso, empezar a participar en eventos en distintas, no todo en Ciudad de México, ¿no? Empezar a movernos un poco más, ir a Monterrey, ir a Guadalajara. eh, y bueno, en eso estamos este año. Oye, a nivel Latinoamérica, ¿qué países consideras que han desarrollado mejor sus estrategias digitales? Bueno, esa es una pregunta difícil porque en todos los mercados hay mayor o menor nivel de adopción. Yo creo que a nivel regional, si tú te fijas, las dos que más han hecho cosas también por un arrastre de muchos años, creo que son Argentina y Brasil, son las que tienen estrategias más avanzadas. Colombia y Chile están ahí, si no están al mismo nivel. Y como te decía, obviamente México, ya por un tema del volumen y la inercia, eh, ya está también empezando a superarlas, pero sí, creo que Argentina y Brasil son las que tienen más trayectoria. Y un país, por ejemplo, como Argentina, con todas sus crisis y todo lo que ya conocemos, a nivel digital, tú sigues viendo los Cyber Days y los eventos, y los niveles de ventas son impresionantes. O sea, los niveles de inversión en tecnología son muy fuertes. Pero bueno, después si tú empiezas a comparar mercado de 40 millones con mercado de 150 millones, claramente
en algún punto ese volumen hace que la tecnología va a empezar a avanzar mucho más rápido donde el volumen es más grande, ¿no? Que, bueno, por algo Estados Unidos sigue siendo el número uno, ¿no? Digo, también tienen un mercado impresionante, entonces es lógico que haya más dinero para invertir y ese dinero acelera que la tecnología vaya más rápido. Oye, Guido, ya para ir cerrando, tú acudes mucho a eventos fuera de Latinoamérica, o sea, no México, Argentina, Brasil, Colombia, sino acudes a eventos en Estados Unidos, en Europa, algunos eventos en Asia. ¿Has visto alguna innovación en tecnología para la industria retail que creas que en algunos años vamos a empezar a ver acá en México o en Latinoamérica en general? Sí, de hecho, un poco me gustan mucho esos eventos porque uno de vuelta pasa a mercados que están 2, 3 años adelante, entonces está bueno porque nosotros acá tenemos el famoso diario del lunes. O sea, es más fácil tomar decisiones cuando ya sabes a dónde están yendo los otros. En las últimas ediciones que he visto, a ver, estoy viendo mucho foco en lo que son tecnologías de CDP, de Customer Data Platform, que es un concepto relativamente nuevo para el retailer latinoamericano, que sí está muy acostumbrado a lo que es un CRM, a lo que es un ERP, pero estos CDPs, o estos Customer Data Platform, están muy orientados a qué? A unificar data de múltiples puntos de la organización y convertirlos en información útil para el marketer. Porque ¿cuál es el problema? Hace años el problema era que no teníamos datos. El problema es que tenemos demasiados datos, entonces es prácticamente imposible, digamos, separar qué me sirve de qué no. Entonces, estas tecnologías de CDP están muy orientadas a unificar toda esa información, aplicarle AI y generar perfiles únicos y audiencias. Entonces, en casi todos los eventos que fui este año, si te fijas en las expo, la mitad de la expo eran CDPs. Entonces ahí creo que hay un punto. Y después el otro tema que creo que, obviamente, bueno, repito, es el tema hype de moda de todo el mundo, es el tema AI. El tema es aplicaciones prácticas. Y sí vi muchos temas para in-store interesantes en el uso de cámaras para, por ejemplo, no sé, en una góndola de supermercado, con cámaras detectar cuánto tiempo pasas en cada sección, en qué estante estás viendo, incluso el tema de pantallas para poder hacer ofertas customizadas en el punto de venta dependiendo de quién eres o tu patrón de comportamiento, temas de automatización a nivel checkout, en temas de, bueno, RFID, pero también con cámaras. Entonces, creo que este Machine Vision se está empezando a meter en la tienda física, a ver, con sus contrapiés, porque de repente, si bien el caso de Amazon Go, saltó que en realidad se tenían, no sé, 2.000 indios asistiendo al AI y no era todo AI, sino que todavía había una capa humana, digo, es parte del proceso de evolución de estos temas, entonces digo, todavía no creo que esté 100% listo, pero hacia ahí vamos. Y de vuelta, de todo el tema de el uso de datos del punto de venta físico para enriquecer las experiencias online. Ahora, todo lo que es el retail media, que todavía es un concepto que para muchos todavía no es del todo claro. O sea, yo entiendo alguna parte de retail media, pero hay cosas que todavía no termino de entender. Pero, ¿qué pasa? Con todos los cambios que hay a nivel políticas de privacidad en el mundo, leyes de protección de datos varias, eh, temas de face out de cookies, todo eso está cambiando un poco los jugadores en el mundo publicitario. Y ahí el retail tiene mucha información que hoy no la está aprovechando. Entonces creo que también, así como digo que mejorar, digamos, usar los datos de digital para mejorar la experiencia en la tienda, creo que también hay un tema al revés. Empezar a usar la experiencia de tienda para enriquecer la digital. Entonces creo que mucho también va a pasar por eso a nivel publicitario y comportamiento. Pero bueno, hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona la tecnología, porque hoy los costos de toda esa tecnología, que además tienen costos de hardware, que a veces el limitante en América Latina, a veces también es el hardware. Me encanta la solución, pero no hay un distribuidor de esa tecnología localmente. Me encanta, pero en mi país no se puede importar ese tipo de producto, que digo, por ahí en México no lo sufrimos tanto porque digamos, el tema de importación no es tan complejo, pero hay países donde importar cualquier cosa es complejo, entonces el hardware es una limitante, en cambio por ahí en tecnologías como los CDPs, que están mucho más enfocadas en software, creo que ahí eso lo vamos a empezar a ver cada vez más. Así que este año yo vi, bueno, probablemente haya otras cosas, ¿no? Yo me enfoqué en eso, que es lo que a mí me interesaba, pero tecnología in-store y CDPs. Creo que eso es lo que el año que viene vamos a empezar a escuchar más. Guido, si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ¿tienes alguna red social preferida? Sí, en general LinkedIn es el punto de contacto, nombre, apellido, me encuentran bastante fácil y obviamente yo
checo todos mis inbox. Últimamente se está volviendo difícil porque hay una oleada de bots que te quieren vender algo. Y digo, eso es un poco, si quieren, lo que LinkedIn antes era un canal más para conectar y conocer de tendencias industrias. Ahora hay mucha gente tratando de usarlo como herramienta de venta puerta a puerta, que también es un poco culpa de las empresas de tecnología, que lo adoptamos hace tiempo. Bueno, hay un libro interesante que se llama Predictable Revenue de Aaron Ross, que era un tipo que fue el que empezó en las primeras estrategias de growth de Salesforce hace 10, 15 años. Y bueno, ahora parece que eso le llegó tarde a mucha gente, entonces ahora entras a LinkedIn y es gente que te da un pitch de que quieren conectar no sé qué y automáticamente te bombardean. Pero bueno, afortunadamente todavía encuentro tiempo para separar quién es un humano de quién es un bot y bueno, sí, ese es el canal creo que de contacto donde me pueden encontrar seguro. Buenísimo, vamos a poner ahí la información en las notas del episodio. Guido, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros parte de tu experiencia y que sigan los éxitos en GrowLab. Muchas gracias, Mauricio. Lo mismo para ustedes.